Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Son las 7:30 de la mañana. Como saben, entrevistaremos en breve al abogado Miguel Valerio acerca de varios temas que se encuentran ahora en la justicia. Pero antes de ello, queríamos compartir un par de informaciones que tienen que ver con el acontecer nacional, puntualmente con el acontecer legislativo, Uchi. Así es. Ayer se conformó la comisión del Senado que va a hacer las recomendaciones al Pleno para el Código Penal, proyecto aprobado ya por la Cámara de Diputados y que, entre otros temas polémicos, tiene el asunto de ignorar las 3 causales, ¿verdad? Y también tiene otro tema que es el de rehabilitar los tribunales militares, lo cual abogados de mucho prestigio dicen que eso es inconstitucional. Esa comisión quedó conformada por Santiago José Zorrilla, que es vicepresidente del Senado, del PRM. Y la completan Dionis Sánchez, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, Farideh Raful, PRM, Iván Lorenzo, PLD, Franklin Romero, Pedro Catrén, Ramos Rogelio Genao, Antonio Taveras Guzmán y Virgilio Sedán. Pues podemos decir desde ahora que la mayoría de los miembros de la Comisión del Senado se opone a las 3 causales. De hecho, en el mismo pleno, la mayoría de los senadores se opone a las 3 causales. Y eso se refleja en esta comisión. Y eso comenzando por el presidente de la comisión, Santiago José Zorrilla, del PRM. Y ayer mismo, varios senadores comenzaron a poner banderines azules en sus curules, que es la forma de identificar que están en contra de las 3 causales, lo que se hacen llamar provida. Así que eso es lo que hay. Entonces, el asunto de las 3 causales muy probablemente lo dejen igual que lo prohíban. Falta ver la parte que aprobaron los diputados que permite la discriminación, donde dice que cualquier persona, si es por motivo de conciencia o religión o creencia o fe, tienen derecho a discriminar, porque en conclusión es eso. De manera que usted, por ejemplo, le puede negar un trabajo a una persona o que usted diga, no, es que yo soy evangélico y este es metodista libre y yo no lo quiero aquí, lo cual es una discriminación. Entonces, esa parte posiblemente genere más discusiones en esa comisión, pero lo de las 3 causales, eso no va a ser aprobado ni por la comisión ni por el Pleno del Senado, por lo menos como están las cosas hasta ahora. Lo que sí pudiera cambiar es lo de los tribunales militares, porque realmente hay muchos cuestionamientos de orden constitucional sobre eso. Un militar mata a un civil en la calle y mientras que un civil mata a otro civil, y los deudos de esas víctimas tienen diferentes derechos, porque el que fue muerto por un militar, a ese militar lo van a juzgar sus compañeros militares. Y la práctica, sobre todo durante los gobiernos de Balaguer, donde funcionaban esos tribunales, yo no recuerdo ninguna condena a policías y guardias que mataron a civiles. No recuerdo una sola. No digo que no exista, porque no puedo decir eso, puesto que no lo he revisado todos los procesos, pero no recuerdo ninguno.
en 22 años de gobierno de Balaguer. Bueno, ahora sí, entonces, Carolina, le doy la bienvenida a Miguel Valerio, que es abogado de Lisandro Macarrulla y también es uno de los abogados que está en la comisión para recuperar bienes del Estado enajenados por la corrupción. Adelante, Carolina. Bueno, y como aquí damos la bienvenida con cafecito en mano, le estamos brindando en este momento a nuestro invitado Miguel Valerio un cafecito, el cafecito del día. Altamente recomendado, déjeme decirle, modestia aparte, señor Valerio, bienvenido. Muchas gracias por el café. Lo probé primero, muy bueno. Mire, señor Valerio, creo que uno de los temas que podemos tratar para empezar es el último acontecimiento de lo que tiene que ver con el ministro Lisandro Macarrulla. Se ha anunciado que procederá legalmente contra 2 personas que en las redes sociales habrían emitido informaciones incorrectas, según lo que evaluaba el comunicado, y por tanto quisiéramos saber qué opina la defensa de Macarrulla o qué propone la defensa de Macarrulla en ese sentido. Mira, desde el lunes nosotros iniciamos notificaciones, no fueron 2, esas fueron las que se filtraron a la prensa, era normal, porque esas 2 eran de 2 dirigentes, uno del PRM, uno del PLD. Ya hay personas que han rectificado, que han pedido excusa en lo particular, y de lo que se trata aquí es de una campaña injuriosa en contra del ministro Macarrulla, mediante la cual, creando hashtag, en este caso era creo que corrupto o algo así, Macarrulla corrupto, no se trata de una persona, se trata de un grupo de personas atacando constantemente, en este caso el honor del ministro Macarrulla, quien tiene todo el derecho en la vía democrática, en el sistema democrático, a recurrir al único lugar que puede recurrir un ciudadano, que son los tribunales. En ese sentido, aquí no se trata, como se ha dicho ahora, de persecuciones o cosas de esas o de temas de eso, sino simplemente en un Estado social y democrático de derecho, quien se sienta perjudicado, solamente le queda el camino de la justicia, no le queda otro para lograr su reparación. Usted dice que son varias las personas, digamos, sometidas o contra las que se procedería, producto de este acontecer digital. ¿Cuántas personas están notificadas por este asunto? Mira, notificamos más de 10 y de 10 casi 6 ya se han rectificado. No se trata aquí de hacer algo público, de hecho esa persona que han rectificado, como bien dijo la ex vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, aquí no se trata de perseguir a nadie. Ahora, en otros países, para que tengan una idea los televidentes, los hashtags creados con mala fe tienen responsabilidades penales, porque aquí usted no puede decir graciosamente que una persona, sin siquiera haberse sido citado ni demostrado nada, es culpable de algo. Entonces, estudiamos el expediente del señor Macarrulla y el señor Macarrulla evidentemente dijo que él ya tenía una trayectoria antes de llegar al gobierno y por eso procedió en la única vía que le garantiza el Estado de Derecho, que es la justicia. Miguel, tú como abogado de Macarrulla, sí. Evidentemente que sí, es cierto que hay una campaña. Ahora bien, él solamente se refirió a eso y no se refirió a unos hechos que están ahí. Estos hechos son que una empresa de su familia es beneficiaria de una adjudicación de una obra dentro del penal de Las Parras, cuestionado en un expediente de la Procuraduría General de la República en el caso Medusa. Entonces, esa compañía familiar recibió una adjudicación e hizo, entendemos que la hizo, una construcción de un lote que eran las oficinas administrativas. Y el expediente de la Procuraduría no entra en detalles sobre las empresas constructoras. No dice, esta empresa hizo tal cosa, esta empresa violó tal ley o incumplió tal cosa. En ese expediente, que solamente está en etapa de medida de coerción, hay cosas que no se han especificado hasta el momento. Y esa es una. Las empresas participantes. Ahora, Lisandro Macarrulla, como ministro de la presidencia, entendemos nosotros que debió y debe
decir cómo la empresa familiar obtuvo la adjudicación cuando en el expediente el Ministerio Público dice que las obras fueron adjudicadas de manera irregular. Dice también que están llenas de vicios de construcción, pero no detalla tal parte de la obra, la cisterna, el edificio de celdas o el edificio administrativo. No detalla eso. Pero nosotros entendemos, y así lo expresamos en este programa, que siendo Lisandro Macarrulla ministro de la Presidencia, aparte de denunciar una campaña malintencionada, lo cual, reiteramos, creemos que es cierto, pero entendemos que él debe decir, mire, la adjudicación de esta obra se obtuvo de la siguiente manera, tan, y la construcción se hizo así, asado, y esta no tiene vicio, o tiene vicio, o eso se está investigando. Algo debe decir sobre la participación. Mira, Uchi, la realidad es esa. El ministro Macarrulla el martes emitió un comunicado donde él es el más interesado en que eso se aclare y se puso inmediatamente a la disposición de quien tiene que disponerse, que es el Ministerio Público. Efectivamente, tal como tú dices, como usted dice, eso ahora tendrá que ser fruto de una investigación exhaustiva y sí queremos especificar lo siguiente. Número uno, en el caso del señor Macarrulla, porque como bien dices, en la medida de coerción solamente hay un párrafo y no se especifica exactamente qué ocurrió. Pero en el caso del señor Macarrulla, participó en una licitación pública, ahí están los documentos, se adjudicó un lote, efectivamente, ahí usted tiene toda la razón, pero en ese caso específico, el señor Macarrulla, no existe ninguna adenda económica donde se aumentaran los costos o precios de la construcción. Más aún, nosotros estamos haciendo una evaluación de los precios en el mercado, de cuánto costaba un metro en el mercado, cuánto se ejecutó en esa obra, porque el estudio que estamos haciendo es un estudio muy minucioso precisamente porque el señor Macarrulla cree en la transparencia y de eso es que se trata. El cuestionamiento es totalmente lógico. Es tanto así que nosotros cuando iniciamos las acciones, aquellas personas que cuestionaban ni siquiera nos referimos a ella, porque tiene todo el derecho. Ahora, hubo una licitación pública, no hubo adendas económicas para que los televidentes me entiendan. Son aquellas adendas mediante las cuales se establece un precio que no puede, montos adicionales que no pueden sobrepasar el 25%. En este caso particular no hubo. Más aún, esta nueva administración, incluso el señor Macarrulla puso a disposición la obra desde que llegó al gobierno y la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, le dijo que no, que le saldría más costoso al Estado sacarlo que terminar la obra. Cualquier vicio de construcción, están las garantías ahí del lugar, en derecho eso es así, habría que repararlo como usted bien dice, pero de lo que se trataba, ahora hay una nueva campaña que dice no a la censura, pero o sea, en Estado de Derecho la única forma de reclamar justicia es ahí en la vía judicial, no existe otra, y no, vuelvo y repito, no se trata de una persecución a un grande o un pequeño, más de 8 personas mandaron cartas y ni siquiera salieron a la opinión pública y personas que estaban en la campaña ya lo confesaron por escrito y nosotros en su momento apoderaremos porque es interesante que se vea los hashtags. Ahora, como usted bien dice, estamos totalmente de acuerdo y el primero que se puso a disposición de la justicia y en su momento comparecerá a medios y cosas de esas a explicar el tema de esa construcción es el señor Macarrulla y obviamente avalando la construcción de la empresa MAC, que es una empresa familiar. Usted tiene toda la razón. Eso le quería preguntar. Una de las cosas, de las grandes preguntas que se hace la gente sobre el tema de Macarrulla es si el ministro forma parte de la empresa MAC Construcciones o no, porque también ha circulado que es una empresa familiar, que es de su familia, pero que no queda la claridad de si el ministro mismo es parte de esa empresa. ¿Es o no Lisandro Macarrulla, el ministro, parte de la empresa MAC Construcciones? Actualmente no, pero sí es una empresa de una larga trayectoria y con un tema, como dijo el señor Guido Gómez Mazar ayer, todos los hijos del ministro Lisandro Macarrulla se llaman Lisandro o tienen un Lisandro de segundo nombre o de primer nombre y por eso la confusión. Efectivamente, el señor Lisandro Macarrulla ni firmó los contratos, pero está avalando la construcción porque obviamente es una empresa familiar que no se va a negar y que son de sus hijos. Y que él aparece que salió de la empresa en asamblea registrante de la Cámara de Comercio y Producción
como manda la ley, porque él se desligó y prohibió a todas sus empresas que mientras esté ocupando posición de gobierno no va a trabajar en el gobierno. Y creo que la trayectoria del señor Macarrulla está ahí y está sometida al escrutinio y él está totalmente de acuerdo con eso también. ¿En qué fecha salió? O sea, para el momento de lo que tiene que ver con el caso de la construcción de las cárceles, ¿formaba parte para esa fecha el ministro o no? Sí, formaba parte porque él vino prácticamente del año 2015, venía ya un cambio generacional en esa empresa que terminó precisamente con la entrada al gobierno del señor Macarrulla, donde él ya dejó sus funciones privadas en manos de sus hijos, pero sí formaba parte y estamos diciendo que él, como todo padre, avala la construcción y están dispuestos al escrutinio. Ahora, él en el día a día, en la operatividad de la empresa, no está, no había nada que era ya firmado y cosas de esas, pero nosotros no estamos negando que la empresa MAC es una empresa familiar y que es del señor Macarrulla. Uchi. Sí, bueno, en este caso, ¿cuándo se van a dar esas explicaciones? A mí me sigue haciendo falta como ciudadano que eso sea explicado. Tú dices que van a esperar procesos judiciales. ¿Qué le impediría a él explicarle eso al país en este momento? No, todo lo contrario. O sea, él como él, ya el martes inició, primero se puso a disposición del Ministerio Público, como lo hizo con la doctora Milagro Ortiz Bosch, que por cierto, en esta campaña tan bien dirigida para hacer mal, se falsificó la firma de la doctora Milagro Ortiz Bosch, sí, papel y timbrado del gobierno, diciendo como que había una reprimenda y ella tuvo que aclararlo en su red social de Twitter, que no fue así, que todo lo contrario, que fue donde el ingeniero Macarrulla explicó. No, el ingeniero Macarrulla efectivamente va en los próximos días, porque estamos hablando de un expediente que todavía está en la justicia, que mañana hay medida de coerción y que nosotros no queremos interferir en las labores del Ministerio Público, dándole primero el voto de confianza al Ministerio Público en las investigaciones que ha realizado en el caso de Jean Alain Rodríguez, con lo cual nosotros no tenemos ninguna objeción y por lo tanto nosotros estamos esperando que pase esta etapa para evidentemente iniciar las explicaciones del lugar y como bien usted dice, el señor Macarrulla comparecerá en su momento a programas de televisión y dará las explicaciones del lugar, eso es seguro. Yo lo invité al día. En principio me había dicho que sí, pero fue antes de todo este lío. Sí. Y así que yo creo que el día está en el número 1 dentro de los programas. No, él vendrá. A que él asistirá porque la invitación está vigente. No, él vendrá seguro, incluso en el caso de usted, efectivamente, parece que había una comparecencia antes. Él, por asunto de agenda, no la había concretizado, pero él va a dar todas las explicaciones que tenga que dar del conocimiento que tiene, porque vuelvo y digo, el señor Macarrulla, y eso es de conocimiento público, principalmente de su círculo más íntimo, desde muchos años ya ha venido dejando la actividad privada de la empresa en manos de sus hijos, pero él avala, vuelvo y repito, el trabajo de su empresa MAC. No estamos dando de lado a eso, pero efectivamente, todo funcionario público que maneje recursos públicos, que en este caso da la casualidad que el ingeniero Macarrulla en el momento de esas obras ni siquiera era funcionario. O sea, aquí hay un tema de secuencia en el tiempo y se ha querido confundir una cosa como otra en la campaña. O sea, él en ese momento no era funcionario. Incluso, según lo que me informó el ingeniero Macarrulla, cuando él se identificó con la campaña del presidente Abinader, como pasa en estos países, evidentemente se le empezó a hacer un poco la vida difícil en los proyectos de construcción y cosas de esas, y es con esta nueva administración cuando va y se pone a disposición de la procuradora para entregar la obra a la empresa, porque no quieren relaciones con tema público, que incluso le pagaron unos reminentes porque él fue golpeado en los últimos tiempos en eso. O sea, no fue un trato preferencial tampoco. Señor Valerio, usted ha reiterado varias veces en esta entrevista que el ministro Macarrulla y sus familiares están dispuestos y prestos para ofrecer cualquier información que sea relevante para el Ministerio Público. Yo creo que una pregunta clave, por tanto, en ese sentido es si el Ministerio Público ha conversado o ha citado tanto al ministro como sus hijos o cualquier otro funcionario de MAC Construcciones. No, todavía no, porque nosotros somos un abogado diligente, o sea, siempre hacemos la tarea. Según me informan, no ha habido todavía interrogatorio a los suplidores, pero tan pronto se hagan las notificaciones del lugar y se vayan a hacer la entrevista del lugar, en este caso nosotros estamos prestos a ir. O sea, porque, vuelvo y repito,
No, tenemos los precios de lo que se construyó, tenemos un estudio muy minucioso de lo que pasó en las cárceles. Hay un tema que se critica del diseño, pero el constructor no puede ver en el diseño. Eso también sería discutible en su momento. Pero nosotros particularmente, la regla del señor Macarrulla es la transparencia. Y como transparencia, porque se lo pone en el gobierno corporativo de esa empresa Maquetay y los oficiales de cumplimiento, él está dispuesto a dar cualquier explicación relativa con el tema, porque no se trata aquí de demandar por demandar, ni exigir justicia, y mucho menos perseguir personas. Por ejemplo, Miguel Ángel Severino es un dirigente del PRM conocido. Miguel Ángel Severino es un dirigente del PRM, o sea, ni siquiera fue un criterio político, aquí fue un criterio familiar, porque cualquier persona que entienda que se le difama, efectivamente tiene derecho a comparecer a la justicia. Bueno, sí. Pues esperamos entonces que si va a ser un media tour, comience por el día. Hay otro tema que conversar con el señor Valerio, y es que ha sido reportado por varios medios de comunicación que uno de los imputados del caso Medusa, puntualmente el señor Moya, habría participado en algunas reuniones con los imputados de Odebrecht para encontrar una forma, digamos, más amigable de la comunicación del caso Odebrecht entre imputados y Ministerio Público. En su calidad de abogado de uno de los imputados del caso Odebrecht, quisiéramos saber qué informaciones podría ofrecer acerca de ese respecto. Mira, el señor Moya es un señor conocido en el caso Odebrecht. De hecho, en mi discurso de apertura, si se busca, o en varias de las intervenciones que he tenido, he hecho señas de que el expediente era sesgado y cómo se hacía una campaña en la Procuraduría abusiva en contra de los derechos de los imputados, esencialmente el derecho de defensa. Esa crítica la hizo el ingeniero Víctor Díaz Rúa, que yo lo represento en ese caso. La crítica la hizo también el señor Tommy Galán, fue muy incisivo. El señor Tommy Galán incluso llegó a más, porque fue a varios medios y denunció que en ese momento el señor Moya trató de acallarlo, siendo senador del PLD. Y también creo que el señor Bautista también hizo referencia a eso, y ni se diga con Rapitaluga. La realidad fue la siguiente: el señor Moya no fue a mediar nada, el señor Moya fue a decirle a estos imputados, cállense por una semana o 2 semanas, en lo que la Procuraduría desarrollaba su expediente, y eso, yo fui testigo de una conversación entre Moya y el ingeniero Víctor Díaz Rúa, y yo tuve que agarrarle la mano al ingeniero Víctor Díaz Rúa porque hubo un conato de enojo muy fuerte del ingeniero Víctor Díaz Rúa, donde le diga, bueno, entonces ¿cómo yo me defiendo? Porque usted lo que me está diciendo es que me quede callado. Eso fue así, y yo soy testigo presencial de esa conversación por lo menos, porque me dicen que hubieron otras conversaciones. Cuando se refería a que, voy a usar su palabra, cuando le decía cállense por una semana, ¿se refería a que no fuese a los medios, a que no hiciera proceso, no diera marcha adelante a temas de defensa ante los tribunales? Exactamente, ¿qué comprendía la solicitud que usted señala se hizo en esa reunión por parte del ex asesor de la Procuraduría? Mira, Carolina, hoy me recordaste, entrando al programa, de los exámenes orales míos de la Pucamaima, donde tú tuviste una participación exclusiva. Mira, en ese caso particular, él lo que decía, y te retrotraigo a las aulas para que un ejercicio elemental el derecho de defensa. Él decía prácticamente que no compareciéramos en medios, no compareciéramos en redes sociales, no habláramos del tema, y yo le explicaba en ese momento que había un plazo, que era el plazo inicial donde uno hace reparo a la acusación, donde uno iba a tener que decir cosas muy duras a la acusación. Por ejemplo, al ingeniero Víctor Díaz Rúa le dijeron que manejó 35 mil millones de pesos. Ese dinero nunca apareció en la acusación. Y ellos pensaban que nosotros nos íbamos a quedar como callados. O situaciones de supuesta adenda que nunca pasaron del 25%, y él pretendía que nosotros no habláramos. Yo le dije al ingeniero Víctor Díaz Rúa, si usted no habla ahora, usted es culpable, porque efectivamente llega un momento donde usted tiene que parar una campaña, y el señor Moya no hace lo que dice su interrogatorio. El interrogatorio del señor Moya es una joya que hay que leerlo detenidamente, porque el señor Moya dice que él era una especie de consultor, pero entonces dice que no era mercadólogo, que no era profesional. Dice que fue a mediar. Entonces, imagínese usted que una gente dice que él fue a mediar con el procurador, que no haya derecho de defensa. Yo creo que el señor Moya en ese momento, la asesoría legal, es problemática, porque eso tarde o temprano se iba a develar como se develó, y por eso está en el expediente. Uchi. Bueno, en este caso, óyeme, pero tú estás pegado como abogado, porque tú estás representando a
a Macarrulla, a Díaz Rúa, ¿cómo que te llaman de todos los ámbitos? No, también el Grupo Punta Cana en el caso del aeropuerto Bávaro. Mira, la realidad es yo tomo, y lo he dicho, no tengo un criterio político de selección de casos. Yo tuve la suerte de defender al doctor Leonel Fernández cuando fue en la querella Funglode y al licenciado Orlando Jorge Mera, que era el secretario general del partido de oposición, al mismo tiempo a los dos, con lo cual yo no he tenido nunca en mi ejercicio una preferencia ni política ni empresarial, sino que yo simplemente ejerzo el derecho. Muchas gracias, señor Valerio, por esclarecer varios casos de actualidad con nosotros tan temprano en la mañana. A ustedes, gracias por su sintonía. Uchi, nos vemos mañana, 6 de la mañana. Bueno, creo que Uchi, ¿mañana estarás con nosotros, Uchi? Creo que sí. No, mañana es que me operan. Pues pronto bueno, esperamos su reintegración. Sí, hasta mañana a las 6 a.m. Gracias por su sintonía.